Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte, darle like a la clase si te sirve y bueno, dejarme un comentario para una crítica constructiva, ¿sí? Y si tenés algún tema sugerido que querés ver, retomar, retocar, bueno, así vemos para las próximas clases, ¿sí? Esta es la anteúltima clase de dibujo. En realidad faltan tres, esta y dos más. En esta clase lo que vamos a ver del señor cara de papa es la boca y el zapatito. Un zapatito, vamos a ver, y la boca. Obviamente que el proceso del zapato es muy similar entre uno y el otro, así que esa parte en el próximo video la vamos a ver muy poquito, porque ya lo vamos a aprender en esta clase, ¿sí? Y en la clase próxima vamos a ver lo que es el gorro y los brazos, ¿sí? El gorro y los brazos, ¿sí? Y la última clase vamos a ver el fondo, pero en la próxima clase ya estaría terminado, señor Carapapa. Lo primero que quiero hacer es pedirles disculpas por el tiempo que pasó entre la clase anterior y esta, porque la verdad que es un proyecto muy grande el que estamos haciendo, es un trabajo gratuito, un proyecto, un curso gratis, pero es un curso muy completo con ejercicios puntuales que ustedes van a hacer para poder aplicar lo que estamos aprendiendo. No es solo teórico, es práctico. Entonces me demanda mucha energía al hacerlo. Espero que lo disfruten, que les sirva, que nutra su trabajo. Ese es el fin, nada más que eso. Y bueno, también quiero contarte que en el canal van a empezar a aparecer unos anuncios. Si vos los ves completo me ayudas muchísimo, pero muchísimo y te lo agradezco muchísimo, ¿sí? También puedes hacerte miembro, están los magios. Bueno, toda esa información va a estar en la casilla de descripción. También te cuento que estamos haciendo un mini curso de aerografía, estamos haciendo esta chop con aerógrafo los martes a las 17 horas argentinas. Son solo 5 clases. El martes que viene va a ser la tercera clase. Así que bueno, no te lo pierdas, es clase online, entonces vos puedes preguntar todas las dudas que tengas en el momento, ¿sí? Bueno, nada más, dejamos el parloteo y nos ponemos en acción, ¿sí? Muchas gracias por mirar, por compartir, por todo el apoyo y el amor que me dan. Lo agradezco infinitamente, ¿sí? Vamos a dibujar. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a utilizar es el color flúor, el naranja flúor, para dar los tonos más cercanos al brillo. Fijémonos en nuestra referencia. En nuestra referencia, las partes más brillosas de lo que es el bigote tiene como una especie de naranjita medio flúor. Por eso elegí ponerle un poquito de naranja. Perdón que está un poquito desenfocada la cámara, ya se enfoca. Pero quiero que vean más o menos cómo estoy haciendo lo de los brillos. Ponemos en los brillos un poquito de naranja. No se emocionen tampoco, ¿sí? Ahí se enfocó. Ven, vamos colocándole el naranja flúor también un poquito a la parte baja de la nariz. Le estoy agregando. Recuerden que todo refleja. Ahora con un marrón pasamos desde el naranja hacia el resto, digamos. Desde el naranja más o menos hago como una especie de degradé para que no sea un corte abrupto entre lo que es el brillo y lo más oscuro, ¿sí? Fíjense cómo voy seleccionando en qué sectores pongo marrón, ¿sí? Miro la referencia, me fijo en algunos sectores el brillo pasa abruptamente a oscuridad. En esos sectores no estoy agregando el marroncito claro. Ahora con un marrón oscuro, cualquier marrón oscuro que tenga, bien afilado está este. Porque estamos haciendo detalles. Siempre que hacemos detalles necesitamos que esté bien afilado nuestro lápiz. Es algo pequeño, chiquitito, entonces necesitamos que esté afilado. Vamos mirando siempre nuestra referencia y viendo en dónde podemos colocar el marrón. De a poco vamos paso a paso, sector a sector, no queremos abarcar de mucho. Vamos bigotito a bigotito, sumando el color de capas. Estoy engordando un poquito el bigote para arriba porque llega hasta la nariz y yo lo corté antes. Es un retoque que hacemos al boceto a medida que lo vamos coloreando. La cuestión es ir agregándole unos brillitos y oscuridades estratégicos para que den más ilusión de 3D, para que llame más la vista, para que llame la vista.
¿Sabías que el muñeco de cara de papa, en realidad al principio cuando se lanzó a la venta, hace más de 60 años, se vendía solamente lo que es la boca, los ojos, la nariz y bueno, las cejas, el gorrito, las manos, todo para ponerse a papas reales? Empezó con papas reales, después se le agregó la parte de plástico del cuerpo, pero primero era con papas reales. Es un muñequito de Hasbro. Hace un montón de tiempo que existe. Pero bueno, nosotros lo conocimos, por lo menos mi generación lo conoció con la película de Toy Story. Para vos, ¿cuál es el personaje de Toy Story que más te gusta? Bueno, acá te muestro cómo saco punta porque siempre me preguntan cómo estoy sacando punta. Bueno, así es como saco punta. Con el bisturí, con mucho cuidado. Si vos sos chiquito o chiquita, pedile a mamá o a papá o a alguien, un hermano mayor, tío, lo que sea, que te saque punta para no lastimarte, o con sacapunta directamente. Bueno, una vez que ya pasamos toda la mano del marrón oscuro en lo que es el bigote, fíjese en la parte de abajo como estoy haciendo, ¿no? Para que tenga un efecto de que es algo volumétrico lo que estoy dibujando. Ya sé que es un poquito largo este video, pero recuerden que este trabajo a mí me llevó 6 horas. Este es el negro. Ahora vamos a hacerlo más oscuro con negro. Lo más oscuro con negro. No nos emocionemos con el negro, solo en algunos sectores. El negro va a cambiar muchísimo lo que es la profundidad y oscuridad, sombras. Por eso primero ponemos el marrón para que el negro no tenga que hacer todo el trabajo solo. Si hacemos con el marrón va a quedar más como 3D. Abajo a la derecha podemos ver cómo quedó el bigote. Te muestro lo que hacemos en el centro de la boca. Primero con un rojo, paso una capa de rojo. No es tan importante que veas el proceso de la boca, por eso lo vemos en pequeño a la derecha. Después con un marroncito, una capa así de marroncito. La parte de arriba la oscurezco un poquito más. Mientras, fíjate cómo hacemos los detalles del bigote, ¿sí? Y después en el interior de la boca hice una capa de bordó. Ya esta capa presionando un poquito más. Y para finalizar, dentro de la boca el negro. Pero fíjense que el negro no lo presiono a full, sino que lo paso una capa suave. Una capa y una contracapa. O sea, líneas horizontales y después verticales. Y acá volviendo al bigote, fijémonos bien que ahora estoy presionando un poco más. Estoy presionando más. ¿Se dan cuenta? Estoy haciendo un poquito más fuerza con el lápiz para marcar y acentuar bien el negro. Porque estos son lápices escolares. Entonces cuesta a veces que coloreen. Tengan paciencia. No es algo imposible pintar con los lápices escolares. Por ahí te lleva un poquito más de trabajo, pero se puede. Bueno, ya casi terminamos las partes negras. También le di una capita de bordó. ¿La vieron cuando cambió? Bueno, esa capita de bordó hace que esté un poquito mejor. Está sectorizada, también la corté porque eran, como les dije, son 6 horas de trabajo. Es mucho para resumir en media hora. Quise que vieran lo más importante. Después de la capa de bordó, lo que hice fue darle una capa de negro más, presionando un poco más fuerte. Este papel es el mismo papel que usamos en la primera clase. Ahí pueden ver el blog, es un blog común. Entonces no tiene mucha porosidad, por eso se satura rápido el papel. Pero el resultado es bastante bueno. Fíjense cómo queda el señor de cara a papa. A mí me sorprendió. Realmente me sorprendió. Los lápices escolares, el blog escolar. Y el resultado es muy bueno. Con paciencia queda un muy buen resultado. Y no lo digo porque lo haga yo, Hay cosas que he hecho yo que no me generan nada. Pero este sí, básicamente es un buen resultado. Con mucho esfuerzo, pero vale la pena.
Bueno, ahora con el bordó o el carmín, ven como dice aquí, le damos una nueva capa. No a todo, fíjense que está sectorizado, ¿sí? Mientras arriba mostramos cómo empezamos a darle una capa marrón a lo que es el ojito. Ya el bigote, esto es lo último que hacemos, lo terminamos con el bordó. Respetamos algunos brillos. Fíjense que no está igual a la referencia, sino que está más o menos similar. Y un toquecito de verde al bigote. Casi me olvido de eso. Pero el verde les da un toque muy característico de lo que es el plástico marrón. Si se fijan, el plástico marrón tiene como un halo verde siempre en los brillos. Sectorizado. Traten de ver en la imagen de referencia donde hay verde. En el ojo lo que estoy haciendo ahora es pintar la parte oscura con un marrón. El mismo marrón lo estamos usando en las dos imágenes de la que están viendo. En las dos imágenes estamos usando el mismo marrón para sectorizar un poquito más los tonos intermedios con un marrón oscuro. Fíjense que voy haciendo un degradé en el ojo hacia la parte brillosa. Hago un degradé hacia lo que es el brillo. Usamos el brillo del papel, el blanco del papel para el brillo. Repetimos el mismo procedimiento en el otro ojo. Hacemos un poquito la sombra de lo que es el bigote sobre el labio. Refuerzo un poco más las sombras con el marrón. Estamos con el marrón. Y ahora con el negro. Este es el negro. Hago algunos detallitos. Muy poquito. No se emocionen. ¿Y a vos te quedó algún dibujo ahí inconcluso? Bueno, este es un gris medio verdoso. Para hacer lo que es la sombra del bigote en los dientes. La sombra de los labios, la sombra que producen los objetos en los dientes. Y en algunos brillos los apago un poquito con este gris verdoso en lo que es el bigote. No todo, apago algunos. Viste que siempre que cuando estás haciendo un dibujo por ahí vas a otro sector y cuando estás en el otro sector mirás de reojo lo que estabas haciendo antes y encontrás algo para retocar. Bueno, así pasa y así seguimos. Ahora con el negro de vuelta. Remarco un poco más haciendo 100% presión. Porque acuérdense que puse negro y después le puse el marrón, después le puse bordó, después le puse el gris. Entonces el negro como que quedó medio abajo de las capas, se opacó un poquito. Entonces al pasar una nueva capa de negro realzo lo que más me interesa realzar con el negro. ¿Y qué te parece cómo va quedando el bigote? Tené paciencia, no intentes que termine ya tu trabajo. A veces lleva tiempo. Un poquito más de gris para apagar los brillos más poderosos. Y ahora nos metemos de lleno en lo que es los ojitos. Los ojitos es un trabajo bastante divertido y lindo de ver. Habíamos quedado en que estábamos haciendo la segunda capa de marrón. El primero era marrón clarito, ahora es marrón oscuro. En el ojo haciendo un degradé hacia lo que es el brillo, ¿sí? No apretando al 100%, sino apretando despacio y ir graduando la potencia.
Abajo a la izquierda lo que estamos viendo es una capita muy fina que le estoy dando con un turquesa que le da un efecto muy real, porque nosotros, si vos te fijas con la luz del sol, mirale el ojo a alguien, el bordecito del ojo tiene una capita muy finita de turquesa en todos los ojos humanos, ¿no? Bueno, yo se lo quise sumar al cara de papa, este efecto que me encanta tanto dibujarlo en los retratos, también se lo sumé al cara de papa. No es necesario que lo hagas, pero bueno, si quieres hacerlo está bien. Y fíjate que en la imagen grande lo que vemos es que con el marrón retoqué lo que es el tema de algunas oscuridades y con el celeste clarito, un turquesa, un verde agua, es lo que hago es el volumen del ojo. En la parte de lo que es lo blanco del ojo estoy haciendo como una especie de sombrita en la parte baja, como para darle un poco de volumen. Dejo un espacio en el bordecito, no llego justo al borde. Fíjense en la imagen de la izquierda pequeño, que se ve, de izquierda abajo se ve como dejé el margencito ese del borde. Ahora con el celeste lo que vamos a hacer es los zapatitos. Vamos a empezar muy despacio a darle un poquito de color a algunos sectores. Esto es en tiempo real para que vean cómo es el tiempo real que me llevó a hacerlo, ¿sí? Un poquito de tiempo real y después vamos de vuelta a la cámara rápida porque como les mencioné, son 6 horas. Entonces si lo ponemos en tiempo real todo, no lo ve nadie. Es una locura. Pero bueno, es más o menos para que tengan una idea de lo que realmente lleva. Ven que vamos dedicando mucho tiempo a los pequeños detalles, fijando, ubicando los brillos, las luces, los volúmenes, con el lápiz bien afilado para hacer los detalles pequeños. Siempre que hacemos detalles pequeños necesitamos el lápiz afilado. No es un capricho, es para la comodidad y un mejor resultado. Están buenas las zapatillas de señor cara de papa, ¿no? Parece como esas zapatillas que tenían abrojo arriba que usan los niños. No sé si sabes cuáles me refiero. Las que no llevan cordones. Bueno, poco a poco vamos cubriendo, dejando, haciendo un degradé. Fíjense que desde la izquierda hacia la derecha es un degradé. ¿Por qué? Porque está el brillo ahí. Entonces tenemos que ir pensando en dónde vamos a ir ubicando el brillo. No solo ubicamos las sombras, sino que ubicamos los brillos también. Es muy importante que prestes atención, porque yo te puedo decir lo que yo crea, pero si vos estás pensando en otra cosa y no prestando atención, no te va a salir, no importa el esfuerzo que yo haga para decirte lo que sea que te diga, pero necesito que prestes atención para que puedas encontrar bien el procedimiento, entenderlo mejor. Yo te trato de narrar lo más importante, pero el resto es observación. También tengamos en mente que tenemos una referencia, entonces podemos ir mirando la referencia, ir mirando nuestro dibujo, poco a poco, espacio a espacio. Disfrutemos el proceso, no intentemos apurarnos, ¿sí? De paso, te recuerdo que te puedes suscribir, es gratis. También está para unirse a los miembros del canal. Tengo Patreon, PayPal, Mercado Pago, si quieres hacer alguna donación. Todos los Patreon y miembros aparecen en los videos, en los créditos. Bueno, ahora agarré un celeste un poquito más oscuro y ya empezamos a marcar de verdad. Antes era el previo, ahora es de verdad. Se acabó la joda, vamos a ponernos serios. Como las primeras capas, como que uno siempre va tanteando. Por miedo a equivocarse, por miedoso uno va tanteando en las primeras capas. Pero mejor miedoso prevenido que héroe que no esté más.
Fíjense el tema de cómo hago las capas, ¿sí? Muy suaves. Vamos dejando un bordecito como la luz proyectada, ¿recuerdan eso? La luz reflejada, la sombra proyectada, todo eso, ¿se acuerdan? Para dar volumen. Si no se acuerdan, hay que rever las clases anteriores, chicos. Vieron que el señor cara de papa sale mucho en Toy Story, pero la señora cara de papa sale muy poco. Es como que no es muy protagonista, pero el señor cara de papa sí es ahí uno de los más importantes. Acá fíjense cómo estoy haciendo la parte de la sombra. Arriba a la derecha lo que ven es cómo terminé la primera capa con el celeste. Abajo en la imagen grande lo que vemos es la segunda capa con el celeste más oscuro. Pasa que si dejaba toda la capa primera se iban a aburrir y me iban a sacar matando. Bueno, así que ahora estamos haciendo pantalla partida con la primera capa arriba, la segunda capa abajo. Se ve un poquito más oscura la de arriba porque cambió la iluminación. Ese fue el error. Pasa que como fueron 6 horas, el sol se iba yendo, se iba oscureciendo, y yo le prendí la lámpara, entonces era como luz más brillante de la lámpara. Cuando uno va prendiendo las luces, ahí les puse la referencia para que vayamos tanteando en dónde nos estamos basando. Igual, como ya saben, yo no me fijo 100%. Esto no es hiperrealismo. Nosotros tratamos de hacer un realismo. Estamos aprendiendo, no podemos intentar hacer hiperrealismo antes de aprender a dibujar. Es como empezar a correr antes de querer caminar. Entonces, bueno, vamos tratando de hacer un realismo aceptable que se parezca a la referencia. Mientras charlamos un ratito, tomamos unos mates, dibujamos juntos. Recuerden, es muy lindo dibujar acompañado también cada martes a las 17 horas. Recuerden que hay distintas clases, distintas técnicas, todo gratuito por directo en YouTube. Y bueno, está la sección de fierreros. El domingo dibujamos autos de distintas épocas, distintas marcas. Cada domingo un autito. Bueno, ¿ven cómo va tomando forma lo que es el zapatito? Ya es más volumétrico. ¿Se dan cuenta? No quiero acelerarlo tanto el proceso porque no quiero que crean que es tan rápido. Imaginan que al ser 6 horas, reducirlos en 30 minutos es como extremadamente conciso lo que hacemos. Pero bueno, yo sé que por ahí es medio pesado, media hora de video, pero una clase de dibujo es más o menos 2-3 horas. Imagínense que yo estuve dibujando al señor cara de papa, pintándolo solo la boca y el zapatito unas 6 horas. Y sin parar, de una. Bueno, ahora ya con uno más oscuro, el turquesa, el que usamos para el bordecito del ojo, estamos usando ahora, ya empiezo a marcar las oscuridades más profundas. Es un plástico, pero no es un plástico muy brilloso. Viste que algunos plásticos son medio opacos, no son tan brillosos. Entonces el brillo no tiene que ser tan poderoso, ni la sombra tan oscura. Bueno, la sombra podría ser un poco más oscura, pero bueno, vamos a hacerlo más o menos armónico. Se ve cada poro del papel. El video está acelerado, no es que yo estoy pintando así de rápido.
nada más para que si había algún tipo de duda, les aclaro eso. Ahora viene la parte de la verdad. Estas son las capas de abajo, digamos, y lo que vamos a hacer ahora va a ser dar una capa como para ir mezclando los colores, meterle presión y fusionar los colores. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a fusionar? Con el celeste primero. Pero esta vez metemos un poco de presión, haciendo circulitos o rayitas, despacio, poco a poco. Apago un poco los brillos que no quiero que estén tan poderosos. Las zonas neutrales van a ser. En donde hay color, presiono. En donde no hay color, paso suave. Suave, pero no tan suave, ¿sí? Que pinte, pero que no pinte todo. Que deje un poquito, ¿sí? Con este estamos fundiendo los colores que aplicamos anteriormente para tapar los poros un poco del papel. Paso muy poquito en el brillo. Vieron que pasé muy poquito en el brillo, ¿no? En los bordecitos también, muy poco, pero paso. Miremos la referencia. Ya sé que hay muchas diferencias con la referencia, pero es una referencia. Sigue siendo una referencia. Y ahora agarro el azul oscuro. Este es el azul ultramar, ese que es azul oscuro. Pero bueno, usen cualquier azul oscuro. Y paso para reforzar lo que es las sombras más fuertes. Fíjense que ya acá estoy haciendo un poco algo, metiendo un poco de mí, porque no lo tienen tan marcado en el dibujo, pero me gusta a mí marcarlo. Me gusta marcar un poco más el relieve. Por eso estamos haciendo lo siguiente de poner más oscuridad. Si hubiéramos hecho hiperrealismo, lo que haríamos sería copiarlo tal cual. O sea, como que nuestro ser no se tiene que ver en el hiperrealismo, se tiene que ver la imagen perfecta tal cual como la vemos. Es un trabajo muy difícil de lograr. Personalmente para mí yo nunca llegué y no creo llegar porque me desvío, porque mis necesidades de cambiar un poco el diseño es como que me llevan a agregar cosas donde no están. Por eso es bueno, no sé si es bueno o qué, pero a mí me gusta experimentar con distintas técnicas, ir agregando distintas cosas a los trabajos, no quedarme, no encasillarme. Y bueno, y para fusionar el degradé con blanco hacemos. Presionamos fuerte, haciendo un degradé para lo que es la luz. Esto lo que hace es que se apaguen los brillos porque cuando vos fusionas con blanco todo queda más tipo pastel. Entonces los brillos se apagan y se fusionan los colores que pusiste antes. Queda más el efecto de plástico. ¿Ven cómo va quedando? Retomo con el azul oscuro algunos sectores que quiero oscurecer un poquito más. Eso vamos viendo siempre. Si vemos que avanzamos, si vemos que nos faltó algo con el color anterior, volvemos para atrás, no pasa nada. Ahora vuelta con el blanco, ahora sí, terminamos con el zapatito. ¿Te gustó el zapatito?
Muchas gracias a todos los magios y los Patreon que aparecen ahí. Y vos que viste todo el video, te agradezco el triple porque es muy valioso para el algoritmo ese famoso que tiene YouTube. Así que me recontra sirve. Te dejo ahí un video sugerido. Otro video que es la clase que viene va a estar ahí. Y si apretás acá te suscribís, ¿sí? Un beso grande y nada más que hablar. Nos vemos.